a instalar en el CEPOS. Y bueno, me percaté que al investigar el protocolo FTP, sale que este protocolo no fue creado para ser seguro, Ujú. pero esto, porque es propenso a ser vulnerable a los spoofing y a fuerza bruta. Entonces, sí, porque este protocolo no sigue siendo utilizado sigue siendo utilizado si tiene tantas vulnerabilidades. Ok, bueno, sí, ¿cómo te lo explico? Vamos a ver si organizando un poco las ideas. O sea, el protocolo no es un protocolo nuevo, es un protocolo que tiene muchos años, inclusive, cuidado que más viejo que el protocolo HTTP, utilizado para transferir archivos en un momento donde no se pensaba, ¿verdad?, en las vulnerabilidades que pudieran estar propensas a las redes de computadoras. Sin embargo, podemos ver que hoy en día el protocolo sí se hizo seguro. Si tú puedes buscar, hay un protocolo que se llama, el mismo, se llama SFTP, se llama Secure File Transfer Protocol. Los servidores que ustedes están instalando tienen las dos modalidades. Tienen para protocolo seguro y para protocolo FTP no seguro. Y como tú bien lo recalcaste, si yo utilizo Wireshark o utilizo un sniffer, yo puedo ver todo el flujo de tráfico de lo que esté pasando por el FTP. Mucho cuidado también con, por ejemplo, el tema de cuando inicio sesión en el FTP, si yo tengo un sniffer colocado en la red, yo puedo ver el usuario y la contraseña. Si utilizo SFTP, todo el tráfico va cifrado de extremo a extremo. O sea, puedo tener el sniffer, lo que sea, pero no puedo ver lo que está en el medio de la comunicación. Y podemos enumerar, por ejemplo, protocolos no similares, ¿verdad? Sino protocolos que en un momento eran inseguros, pero actualmente ya son seguros. Por ejemplo, el protocolo Telnet. Telnet es para sesiones remotas en servidores y se conecta con una aplicación, llámese PuTTY, llámese el mismo sistema operativo Microsoft Windows o Linux, tienen un cliente que se permite conectar vía remota a otro servidor. Yo puedo ver todo el tráfico que se expone a través de Telnet. Sin embargo, se desarrolló un protocolo seguro que se llama SSH, que es para sesiones remotas. O sea, se fueron corrigiendo eh, esas vulnerabilidades que a nivel de aplicación y a nivel de protocolo estaban exponiendo a las redes. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes están investigando está bien, ¿verdad? Y tienen la posibilidad de implementarlo utilizando las dos opciones. En el caso del FTP, seguro y no seguro. Cualquiera de las dos. Nada más que va a cambiar en uno la forma como usted se va a conectar a dicho servidor. Ah, comprendo, profesor. ¿Alguna otra pregunta con respecto al proyecto? El proyecto es... Eh, Ujú. sí, bueno, esa era mi pregunta porque nomás, por eso no voy a empezar con la instalación de eso porque como voy a instalar algo que no es seguro. Y ya sí, también me puse a investigar los otros protocolos y bueno, con ese era el que tenía mi inconveniente. Ok, hay un protocolo, una aplicación que se llama ProFTPD. El ProFTPD tiene las dos opciones. Hay otro que se llama VS ProFTPD. VSFTPD, que es Secure Fast File Transfer Server para sistemas Linux. VSFTPD y ProFTPD. Cuando usted busque en la instalación, ahí le va a aparecer. Y tienen las dos modalidades, seguro e inseguro. Quedará parte de uno habilitar uno u otro en los archivos de configuración. De acuerdo, profesor. Ok. Bueno, continuando con el tema que nos corresponde para esta semana, quiero preguntarles, bueno, con respecto a los laboratorios de gestión de usuarios. Esta es una de las partes, pudiéramos considerarle crítica en la gestión de los sistemas, porque hay otros aspectos no cubiertos por los sistemas operativos
que tienen que ver con el tema de políticas para la gestión de los usuarios que por sí solo los sistemas operativos no pueden controlar. O sea, la gestión de usuario tiene que ver con la creación de los usuarios, la modificación de los usuarios, la dada de baja de un usuario por diversas razones. Y que, como les decía, nuestras políticas a veces carecen, ¿verdad?, de ese énfasis que hay que hacer en esta gestión para, por ejemplo, cuándo dar de baja a un usuario o cómo se da cuenta el administrador del sistema operativo que un usuario ya no está en el sistema, pero sigue estando en el sistema y crea todavía una brecha de seguridad. Y no tiene que ver con sistemas operativos, porque como yo me doy cuenta en una organización que tiene no sé cuántos usuarios, de que un usuario ya no está utilizando el sistema o no debe loguearse en el sistema. Y responder a una política de que recursos humanos o que los jefes de las unidades tienen que reportar cada vez que un usuario se crea, un usuario se modifica, un usuario se da de baja, un usuario cambia de departamento, que necesita sufrir una modificación en el sistema operativo porque es el punto de entrada muchas veces a las aplicaciones y a los recursos que necesitan para poder hacer su trabajo. O sea, si yo, por ejemplo, necesito descargar información periódicamente a través de un FTP y a mí no me dan de baja en el sistema, yo puedo seguir conectándome en el sistema y más en estos entornos que son abiertos, que son remotos. O si usted es un desarrollador y, por ejemplo, tiene una cuenta en GitHub para colaborar en un proyecto de desarrollo con N cantidad de usuarios y yo no le doy de baja a ese usuario en ese servidor, entonces el usuario podrá seguir obteniendo información sobre la programación, la codificación o inclusive llegar a alterar los códigos de las aplicaciones. Ese es un tema, como les decía, que es muy sensitivo porque no tiene que ver con el sistema operativo directamente, sino que responde a políticas, responde a reglamentos, lineamientos internos de cómo manejar la parte de gestión de usuario. Y mi pregunta, como le digo, o sea, ¿cómo le fue con el laboratorio? Terminaron el laboratorio, terminaron la parte de gestión. Se los he venido recalcando en las sesiones anteriores. Este no es un tema de estudiar antes del parcial. Si van a hacer eso, no van a sacar los frutos, ¿verdad?, de aprovechar lo que es la gestión de los sistemas operativos. Este es un tema de práctica, es un tema de hacerlo todos los días, para que se vuelva parte de un hábito de escribir comandos, de buscar o corregir. Pero si usted va a practicar el último día para un examen, y por lo menos para este examen que viene, no es tanto de memoria ni que haya estudiado, tiene que ver un poco más con la parte de la agilidad a la hora de escribir sus comandos. Bueno, el siguiente tema que nosotros tenemos pendiente es un tema que tiene que ver con gestión de recursos. Bueno, no les di la oportunidad para preguntarles, pero creo que sí es importante preguntarle a cada uno. O sea, y aquí como nos tenemos en orden, en el caso de, por ejemplo, está Cairo. Cairo, ¿cómo te fue con ese laboratorio? ¿Lo lograste terminar? ¿Te falta todavía algo para terminar ese laboratorio? Mira, sí, profesor. No lo he terminado aún. Eh, me falta práctica. Eso sería la parte, pero no lo he terminado todavía. Pero hay que practicarlo. O sea, yo les hago un llamado porque esto es parte de lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante. O sea, ya la mecánica de trabajar standalone en una computadora sí se da, pero nos conectamos mucho a servicios, ¿no? Y por ejemplo, el caso de Allison, le pregunto a Allison, si tienen problemas, ustedes pueden consultar, o sea, me pueden preguntar. Siempre en el laboratorio estamos ahí disponibles para resolver las preguntas siempre y cuando estén en mi alcance. Allison, Elvis, Gabriela. Buenos días. No sé si se acuerda, pero en Reddit a mí me salía un error en la Tracer por la computadora. Yo quería saber si ese error va a influir con esta materia. No sé si tengo que estar relacionado a las dos aplicaciones, porque
No, directamente no. No, no. Con la materia de administración de sistemas operativos no, pero sí con la de, en algunos casos, por ejemplo, vamos a ver que redes y sistemas operativos van a estar vinculadas, por ejemplo. De hecho, este proyecto que ustedes están haciendo, y tengo que hablarlo con ustedes, no sé si mañana, que es el caso de redes, tienen una estrecha relación porque se ven los dos componentes directamente. FTP es redes, Samba es redes, pero también es sistemas operativos. ¿Ok? Entonces, quiero conversar algo con ustedes, pero eso lo haré el día de mañana. Elvis, Oiga, profe, en el laboratorio no puedo avanzar en la guía, no. no se escuchó bien, Elvis. que él no puede avanzar en la guía de la 11. Gabriela, Pues yo estoy en esa, me faltan las últimas también. ok, bueno, si tienen preguntas, ustedes hagan las preguntas y yo puedo resolverlas por acá. Perfecto. Bueno, Profe, ajá, dígame. ¿cómo sería la 10? La número 10. Sí, también te había explicado la 11, yo creo que era necesario por la aplicación, la herramienta de New User, pero no la pude realizar. No sé cómo sería. Ok, voy a presentarles la pantalla. Me hablas específicamente de la número 10. Dice la número 10. Crea, usando la herramienta Add User, un nuevo usuario a pagar, que haciendo uso de la orden bin shutdown, ese bin shutdown apague el sistema. Ten en cuenta que para indicarle una orden con parámetros como intérprete de orden es necesario especificarlo entre comillas. Asígnale una contraseña y comprueba que apaga la máquina este usuario. Ok, hay varias formas de hacer este ejercicio, ¿verdad? Y como lo dice ahí, si no funciona, ¿verdad? Eh, el UID que se le asigna al usuario puede ser porque sea un UID que es muy alto. Recordemos que los UID arriba de 1000 son eh, para los usuarios estándar, ¿verdad? Eh, y deberíamos entonces crearle un UID personalizado al usuario. Piensa que usuario es el único que puede ejecutar la orden shutdown, ¿verdad? Eso le va a dar o le indicará el UID que tiene que asignarle al nuevo usuario. ¿Cuál es el usuario que puede apagar el sistema? Usuario superroot. Es el root, ¿verdad? Ajá. Ok. Vamos para acá. Si yo analizo la orden que me están pidiendo, que es la orden add user o user add, cualquiera de las dos, add user menos help, ¿verdad? Yo tengo que entrar a analizar cómo crear un usuario para que yo pueda especificarle el UID, ¿verdad? De ese usuario. Aquí, por ejemplo, dice, si yo le pongo -u a la hora de crear el usuario, yo le estaría configurando el user ID de la nueva cuenta. Entonces, no quiero hacerlo, o sea, yo quiero nada más darle las luces para que ustedes mismos lo hagan y lo prueben, porque este, como le digo, es un tema de equivocarse varias veces, ¿eh? Ya le estoy diciendo que cuando creamos el usuario con esta orden, yo tengo que hacer a user, por ejemplo, apagar, etcétera, ¿verdad? Y tengo que decirle -u para poder indicarle cuál va a ser su user ID. Si vemos acá, por ejemplo, si yo listo los etc pass wd, aquí listo los usuarios, yo veo, por ejemplo, que los UID son bajos, por ejemplo, el UID 0, 1, 2, 3, son usuarios administrativos, estos que están aquí, ¿ven? Entonces yo pudiera asignarle
inclusive tratar de asignarle el UID número 0 a ese usuario. Por ejemplo, apagar menos U0. ¿Ok? Entonces dice, busquemos un UID que esté entre los que son los más bajos y podemos inclusive asignarle el grupo. Vamos a buscar aquí, dice aquí GID, nombre o ID del grupo primario de la nueva cuenta. Podemos hacer que ese usuario pertenezca al grupo de los usuarios de root. Vamos a buscar acá, dice que tenemos los disponibles ahorita, 97, el 4751, de los más bajos. Vamos a buscar uno de los más bajos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 14, asignémosle, por ejemplo, el 15 menos G0. ¿Ya? Entonces aquí acabo de crear un usuario que su UID es de los bajos administradores, pero que pertenece al grupo de los root, o sea, al grupo de administradores. Si ahora yo veo el listado de passwd, aquí está apagar, su UID 15 y su GID es el 0. Ahora, otra de las cosas que nosotros pudiéramos hacer es especificarle, así como yo especifico un batch, ¿verdad? Yo pudiera tratar de cambiarlo aquí. Esa es una de las primeras pruebas que tienen que hacer. Agarrar ese usuario y donde dice bin bash, reemplazarlo por ese bin shutdown, que ese es el comando que apaga la computadora. Pudiera hacerlo por allí. No sé si me están copiando. Me siguen lo que les estoy diciendo. Entonces, si yo quiero alterar directamente acá el bash o el shell de ejecución, yo tendré que especificarlo con la orden "-s". Pero también me está diciendo, asígnale una contraseña. O sea, ¿cómo le asigno la contraseña directamente al crear el usuario? Tendría que asignarle la contraseña con la orden "-p", para asignarle cuál sería la contraseña. Vamos a poner que la contraseña es apagar. Tendrá que especificarle el shell, sería el que me está especificando, ese bin shutdown. Esa es una forma. La otra forma es que yo cree el usuario con un bin. Ok, pregunta, ¿hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? No por mi parte, profesor. Elvis. Acaba de escribir en el chat que no. Ok, pero ¿me entiende lo que estoy haciendo? Con una sola orden estoy creando el usuario, asignándole el usuario, el UID, el grupo al que pertenece, le estoy creando una contraseña y le estoy asignando su shell de ejecución. Esa es una forma. La otra es que lo cree así, con esta orden así. Y utilice algo que ustedes alteraron hace poco, que es el .bash profile. ¿Para qué sirve el .bash profile? ¿Qué hace .bash profile? Sí, ese era el... ¿Cómo se dice? Hay alguien, estaban scripts, el cual eran utilizados por el sistema para corroborar que el usuario exista el usuario y la contraseña existen en el sistema. Pero recordemos que .bash profile se ejecuta, todo lo que esté en ese script o en ese archivo se va a ejecutar cuando el usuario inicie sesión. Exacto. Si yo a ese archivo le agrego la orden ese bin shutdown, ¿qué va a pasar cuando el usuario se loguee? Se apaga el sistema. Va a decirle, hace el logueo, define las variables de ambiente, ejecuta la orden shutdown y apaga la máquina inmediatamente. O sea, digo, hay formas, o sea, hay dos formas o varias formas de hacerlo. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes busquen, investiguen. Ya les he dado algunas luces de cómo deben hacerlo. Ahora hay que probarlo, ¿ya? Hay que probarlo. O puede ser que la orden shutdown por sí solo no le funcione. Hay que agregarle algún otro parámetro.
O si no quieren usar shutdown, ¿cuál otra orden pueden utilizar? El init 0. Init 0, exactamente. Cualquiera de las dos órdenes pueden utilizar. No sé si eso responde a la pregunta de Elvis. Profe, una consulta. Díganme. Cuando uno edita ahí con el bash profile, ¿verdad? La máquina se apaga inmediatamente. ¿Cómo uno hace eso? ¿Cómo uno reverte nuevamente para quitar el init 0 dentro de ese bash profile? No, recordemos que eso solamente lo vas a hacer para el usuario que vas a crear, que se llama apagar. Tu usuario, tú vas a tener un usuario que se llame, por ejemplo, Fernando. Con Fernando tú vas a entrar bien, porque tú no vas a alterar tu punto bash profile de tu usuario. ¿Ya? Eso solamente va a pasar cuando el usuario que se llame apagar inicie sesión. No sé si me estoy explicando, Fernando. Sí, pero si en un caso yo quiero revertir eso, no quiero que se apague, hay que eliminar al usuario. No. Tú entras con tu usuario, te haces superusuario, vas al punto bash profile y le quitas la línea. Ok. ¿Ya? O sea, es que eso solamente toma efecto cuando el usuario inicia sesión. ¿Para qué vas a hacer ese usuario? Suponte que tú quieres decirle vamos a Cairo. Cairo, su responsabilidad es apagar el servidor. Pero usted como administrador no le quiere dar privilegios de root a el usuario de Cairo. ¿Qué hace usted? Le dice, mira, te voy a crear un usuario que se va a llamar apagar con esta contraseña. A las 6 de la tarde, ¿usted qué hace? Cuando va a apagar el sistema, usted nada más inicia sesión con el usuario apagar. Cairo entra en el sistema y dice, voy a entrar al sistema Linux y escribe usuario apagar, clave, no sé qué cosa, enter. ¿Qué va a hacer esa orden? No es una orden solamente, el inicio de sesión invoca el punto bash profile y apaga el servidor. Pero solamente sucede cuando el usuario apagar inicia sesión en el servidor. ¿Estamos claros en esa parte? Eso hay que tenerlo claro, o sea, ¿qué es lo que estamos alterando? Diga. Sí, ya estoy claro. Quería saber cómo cambiaba, revertía nuevamente si quería Sí, quitarle con el NAND. Ok, por ejemplo, aquí yo tengo este usuario. Vamos a ver, estamos en Home Alexis Flores. Y yo edito mi punto bash profile. Este es mi punto bash profile. Si ven, aquí tiene una orden que dice who, que me lista los usuarios que están conectados. Pero también tengo otros usuarios. Vamos a ver acá en Home. Yo tengo un usuario que se llama Agua Dulce. Vamos a ver. cd Agua Dulce. Nano.bash. Está desconfigurado mi teclado. .bash profile. Si ven, el archivo .bash profile del usuario que se llama Agua Dulce no tiene la orden who. Es que es diferente a mi archivo. Así que donde yo altere el archivo .bash profile para ese usuario, solamente tiene efecto para ese usuario. Igual, por ejemplo, yo acabo de crear el usuario apagar. Ahí está el usuario apagar. Yo tendría que venir aquí y decirle, bueno, vamos a ir a apagar para irme directamente a esa carpeta y edito .bash subrayado profile. Aquí está, ¿ven? Este .bash profile es el que yo le agregaría la orden que necesito para que se apague la computadora. Y eso tendríamos que colocarlo, por ejemplo, si es init 0, init 0. Hay que probarlo, o sea, tienen que probarlo cómo se ejecuta aquí. No solamente escribir init 0 porque eso no tiene efecto. Si ven acá arriba, por ejemplo, dice punto y ejecute este archivo bash rc. El punto es el comando de ejecución, el comando para que se ejecute una instrucción. Entonces escriben aquí punto y lo que quieren que se ejecute. O lo prueban, init 0, para ver qué pasa. Hay que probar. O sea, aquí es probando con ese usuario.
No alteren el batch profile de su usuario porque después entonces allí sí va a ser difícil que puedan ingresar al sistema. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Diga. Dígame, Luis. Uno crea el usuario, ¿verdad? Después uno edita en el back profile de ese usuario. Exacto, así mismo, Luis. Ah, perfecto. Ve, disculpa, pero no, esa fue la que tenía y también la 11, que no sabía cómo, no pude usar la herramienta esa new user. Usted le explicó en la clase anterior, ¿verdad? Y yo hice lo que pude, porque lo que pude y cuando la iba a crear no sé por qué no podía. Bueno, yo creo que yo hice el ejercicio con new users. Es que new users no es para crear un usuario. New user te crea o uno o varios usuarios, ¿verdad? Y esa dice que esta herramienta recibe como entrada un archivo con el mismo formato que etc passw, con el listado de todos los usuarios que deseas añadir. E inclusive, dice, en este caso se puede asignar una contraseña a los nuevos usuarios indicándolo en texto plano en el fichero correspondiente. ¿Ok? O sea, yo necesito, no sé, primero, te pregunto, ¿creaste ese archivo que tiene la misma estructura de passwd? Sí, mi pregunta es, si tú creaste ese archivo que tiene la misma estructura de passwd para agregar los nuevos usuarios, No. o sea, tiene que ser igualito, ¿ya? Yo puedo, lo voy a hacer de una forma diferente, yo voy a hacerlo más rápido. Voy a crear el archivo, yo tengo que crear un archivo con la misma estructura de passwd. ¿Qué hace passwd? Pregunta. ¿Qué tiene passwd adentro? Passwd. Ese te imprime en pantalla donde te encuentras en el directorio. No, passwd. Ah, perdón. Ese es para agregar las contraseñas del usuario. Contiene la información de los usuarios que están registrados en el sistema. Solamente la información. El nombre de usuario, el UID, el Group ID, descripción, el bash de ejecución, etc. Eso es lo que tiene. ¿Quién tiene? passwd. Shadow, ¿qué tiene? Sí, ahora sí, perdón. Ahí me ¿Qué quedó. tiene Shadow? Ahora sí cierra con las contraseñas, pero encriptado. Exacto. Shadow tiene las contraseñas encriptadas. Aquí lo que me está diciendo es que esta herramienta para crear dos usuarios, ASO1 y ASO2, yo necesito crear un archivo como passwd para poder crear estos dos usuarios. O sea que yo tendría que editar, por ejemplo, vamos a hacer un cat a etc passwd. Yo necesito un archivo que tenga dos líneas que diga, una diga ASO1, tenga el user ID, el group ID, y que tenga también acá el otro usuario ASO2 con su UID, group ID, su home directory y el archivo bash. Eso es lo que me dice que debe tener. Voy a crear un archivo. Vamos a ver cómo lo creo lo más rápido posible. Cat /etc passwd grep barra web. Vamos a poner aquí Alexis. Aquí nada más estoy sacando los archivos, solamente dos registros. Voy a limpiar la pantalla. Del archivo passwd le estoy diciendo que me filtre lo que diga Alexis. Aquí está, bueno, estos dos registros. Y voy a crear un archivo que se va a llamar en esta carpeta nuevos. ¿Ya? Edito cat
nuevos. Y nuevos tiene dos registros. Tiene Alexis Flores y esto. Yo necesito un archivo que tenga esta estructura para pasársela al comando new user. Entonces ahora lo que hago es editar el archivo nuevos. Y voy a crear aquí. Sería AASS o1 y el otro es AASS OO2. Creo que el grupo que seguía, voy a ponerle aquí por ejemplo 1005, no, perdón, 1005, este sería el 6 y este sería el 6, ¿ya? ¿Y cuál sería el home directory de esos usuarios? Para que lo cree la herramienta, ¿no? AASSOO2 SSOO1, ¿ya? Yo necesito un archivo que tenga los usuarios que yo voy a crear con su UID, con su group ID, la carpeta de trabajo y el shell de ejecución. Eso es lo primero, para que esta herramienta funcione. Porque esta herramienta lo que permite es crear usuarios en masa, de forma masiva. Yo creo un archivo que tenga 100 usuarios y se lo pasa al comando new user y él me va a crear los 100 usuarios con este archivo de texto. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. No hemos terminado todavía. Ajá. Usted creó un fichero. Sí. Dentro del fichero lo editó. Exacto. Si ven la forma que tiene o la estructura de este archivo es igual al del archivo passwd. Nada más que ahora los nuevos usuarios son los que toman acción o, bueno, forman parte de las líneas del script. Elvis. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Luego, ¿qué tengo que hacer? Ejecutar la orden new users. Ahora, si le pongo aquí new users, miren lo que me dice new users. Dice que aquí necesito new users, tiene acá options y debe tener el archivo que voy a ejecutar. O sea que yo debería hacer new users nuevos. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Pruébenlo, hay que probarlo. Eso fue lo que yo hice en esa clase para probarlo. El archivo nuevos es el que tiene toda la información de los usuarios que yo voy a crear ahora con esta orden. Y creo los dos usuarios de forma simultánea. Bueno, uno después del otro. ¿Preguntas? Avanzamos. ¿No hay preguntas? Elvis, No, profe. ahora sí está más claro. Sí, correcto. Ok. Profe, yo le tengo una consulta en la 17, que no estoy medio enredadito ahí. Yo creé dos grupos. No, un solo grupo, que es el lazo. Al final dice que hay que meter en ese lazo y en un user. No sé si el user también es otro grupo. Ok. User es un grupo y SSO es otro grupo. Si no existen, debes crear el grupo. ¿Ok? En el caso, para completar este laboratorio, si el grupo ASO no existe, ASO es de Administración de Sistema Operativo. Si él no existe, hay que crearlo previamente. Igual que SSO y Users. ¿Ok? Yo puedo listar cat
etc. ¿Dónde están los grupos del sistema? etc group. Group. Aquí está. Yo tendría que buscar si el grupo users existe. Aquí está users, sí existe, ¿verdad? Los grupos que no van a tener son este de SSO y ASO. ¿Qué tienen que hacer? Hay que crearlo. ¿Ya? Eso hay que crear esos grupos. Porque ellos no existen. Entonces, group add, por ejemplo, SSO o O. ¿Ya? Los crean desde aquí con herramientas. Y el otro que sería ASO, creo que era el otro, ¿verdad? Sí, el otro era Vamos a ver, dice que... Así. No me permite crearlos así. Ahora sí. Me voy por acá. Listo. Ya tengo mis dos grupos. Aquí, ¿ves? Con sus identificadores. Entonces ahora ya sería asignarle a ese usuario que estás creando estos grupos que tienes aquí. El 1020, 1021. Bueno, como grupo primario es ASO, ¿no? Pero también tiene que pertenecer a los grupos SSO, user y users. y el último comando que no sé si lo ejecutaría siempre, lo que yo hice fue una instantánea antes de ejecutar ese comando, porque no sé si vamos a volver a usar esos usuarios que, todos esos pasos que usamos, pues, y los usuarios que creamos, no sé si lo vamos a volver a usar en un momento. Ok, ¿cuál? ¿Estás hablando del 19? Sí, el 19 que hay que eliminar todo lo que hicimos. Sí. Ok, pero eso lo hacen ya, o sea, con, yo aconsejaría que este último paso no lo ejecuten. Bórrese un usuario, pero no los borren nada más para probar. Puedes crear uno y lo borras para probar de que te funciona la opción de eliminar los usuarios creados. Ahora, Igual creo que ese comando de eliminar usuarios lo utilizamos fue arriba también, no sé si con ese basta o hay que hacerlo de nuevo. lo que pasa es que la orden acá es un poco, no sé si acá en el, ¿dónde estaba userdel por acá? De la número 5, creo que es 4. Esta. Ajá. Lo que pasa es que userdel tiene dos modos de eliminar los usuarios. Uno, que elimina solamente el usuario de los archivos passwd, pero se mantienen los directorios en home. O sea que si yo borro el usuario, en home va a quedar, por ejemplo, si el usuario era pagar, queda un directorio que se llama pagar con todo lo que tenía ese usuario. Pero también tengo otra opción de eliminar el usuario y borrar su directorio de trabajo. ¿Ya? Entonces aquí dice, bueno, ¿qué opción hay que indicar para que borre el directorio home? Para que lo borre, lo elimine. Entonces acá en esta última te está pidiendo algo interesante. Todo lo que has hecho en las sesiones de práctica dice, borra todos los usuarios creados y todos sus directorios. O sea, para poder borrar el directorio de un usuario, tienes que ejecutarlo como lo está indicando en la número 6. ¿Qué opción hay que indicarle para que borre el directorio home? Entonces ustedes, miren, tienen que buscar la ayuda, o sea, menos help, y dice acá, ¿qué voy a hacer para eliminarlo? User del nombre del el login, ¿verdad? Del usuario, pero tiene unas opciones, -F, for some action that would fail otherwise, dice, forzar, dice, la eliminación del usuario, aunque ocurran errores. Errores porque tienes algún tipo de privilegio en el sistema y eso va a ocasionar daño, no importa, lo vas a borrar de todos modos. Pero también tiene la opción -R, que dice remove home directory and mail spool. Entonces
Cuando yo ejecuto, por ejemplo, userdel apagar o menos R, vamos a poner así, menos R apagar, aquí le estoy diciendo es elimina el directorio de trabajo de ese usuario. Vamos a ver. Aquí lo borré. Si yo voy a home, /home, ls, el directorio apagar ya no existe. Ya lo borré. ¿Lo ven? Entonces aquí lo que le está poniendo a ustedes en práctica, lo está como consultando a ver si te acordabas del comando anterior para ver si puedes borrar el directorio del usuario junto con el usuario. No solamente borrarlo, porque si yo borro el usuario, user del usuario, el directorio de trabajo queda allí. Algunas veces necesitaré borrar el directorio, otras veces no. Si yo le doy de baja a un usuario en mi sistema, puedo hacerlo de varias formas. Una pregunta de examen puede ser esa. ¿Cuáles son las formas de darle de baja a un usuario? O sea, darle baja es que no entre en el sistema. 1, borrando la cuenta del usuario. 2, dándole, por ejemplo, una fecha de expiración o inactivando el usuario. Inactivándolo es la segunda forma. Y la tercera forma, ¿verdad? ¿Cuál sería la tercera forma? Uno sería, por ejemplo, eliminar el usuario. O sea, eliminas el usuario, inactivando el usuario. Creo que serían las dos formas. Inactivar el usuario y borrando el usuario. Entonces, tenemos que tener claro, bueno, ¿qué pasa si yo inactivo el usuario? El directorio queda. ¿Qué pasa si yo borro el usuario? El directorio va a quedar allí. Pero si yo le doy de baja y yo borro el usuario y borro el directorio de trabajo, yo voy a perder la información que tenía ese usuario y que puede ser información valiosa que yo necesito todavía respaldar, sacar de allí para trabajar o hacer algo o pasárselo a otro usuario para que continúe con el trabajo. Tiene N cantidad de archivos allí de trabajo y los borro, entonces voy a tener un problema y después para recuperar la información. No sé si esa le respondí a la pregunta. Sí, ya, ahora sí. Gracias. Profe, si se modificara el, el archivo passwd y chao la línea del usuario, también se estaría eliminando el usuario. Sí, también. Porque de allí es donde toma el sistema operativo el usuario para saber si existe. De allí es donde toma si la clave que estás utilizando es una clave válida para ese usuario. ¿Sí? Sí, también. Harías lo mismo. Ok, profe. Ok. Un momentito. Voy a presentar acá el tema de hoy. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. No, bueno, sí es del sistema operativo, pero mis CentOS no sé cómo hacer el signo mayor que acá no me lo deja el teclado. No lo permite. No, Pero es por la configuración de tu teclado. es que yo lo cambio cuando yo lo cambio a inglés, porque el teclado es inglés y yo lo cambio a español, pero no me, y tiene los signos mayor que y menor que, pero no me deja hacer el mayor Ok, que.
tu teclado está en inglés. Sí, mi teclado es en inglés. Ajá, y en el Windows lo pones en inglés. Sí, Sí, no tienes que ponerlo en inglés, no en español. sí, está en inglés. Ujú. Una pregunta, ¿tienes teclado numérico? No, No. Es que las laptops tienen una forma de poder establecer, por ejemplo, a través de ASCII, por ejemplo, al 62, al 60, que son los caracteres para escribir el mayor. Entonces la laptop tiene una combinación para convertir el teclado en teclado numérico, en la parte del medio se convierte en teclado numérico. No sé si la tuya lo tiene. ¿No ves unos números en el centro, por donde está la J, la H, la K? no, No los tiene. solamente están los de arriba. Ujú. Voy a probar con lo que dijo, al 60 y al 62. Ajá, exacto. Creo que uno de esos, vamos a ver acá, al 60. Al 60 es menor que, y al 62 mayor que. ¿Escuchaste, Byron? Serán estos códigos, ¿no? Así. Am, al 60 menor que, al 62 mayor que. Me sale otras cosas. Sí, pero es que tiene que estar el teclado. No puedes usar los números de arriba. Tiene que ser convertir teclado en teclado numérico. Él debe tener la opción. No tiene unos números escritos por ahí en el medio del teclado o en el mismo las mismas teclas. No, no me dice nada, está en blanco. Y en la parte. Disculpe, Ajá. disculpe, pero creo que ahí en ese caso a mí me pasaba lo mismo, pero hay que cambiar el idioma del teclado del mismo sistema operativo, del Linux, del CentOS, que está en Sí. español. Ujú. Con locales. Dígame, profesor. ¿Cómo? Tendría que cambiar el idioma de CentOS. Sí, hay una forma por modo texto. Es esta. Eh, ¿Ves la pantalla? Sí, Este lo cambia a español. El tuyo está en inglés. sí, él está en inglés. Sí, sería, me imagino aquí, N, UTF-8, aquí, con esta forma. Ok.
Y creo que con update locales no te va a funcionar. Creo que debe ser con locales. Con esta que está acá arriba, ¿eh? Locales. Vamos a ver acá que dice locales. Ahí te va a decir la configuración que tienes actualmente. Para tiempo, la hora, moneda. El lenguaje aquí en este caso está en English, US. El tuyo deberías colocarlo así como este, ¿no? Que es el teclado de Estados Unidos, inglés de Estados Unidos. Ah, sí, acá está en español. Sí. El inglés, el español del Panamá. Sí, lo que pasa es que como tu teclado tiene una inconsistencia, por eso que te está dando ese... eh, no sabe cómo interpretar, ¿no? Lo que le estás enviando. Bueno, el tema que vamos a ver a continuación es un tema de gestión de recursos. O sea, el material de gestión de recursos es bastante amplio, ¿verdad? La literatura en cuanto a qué son mis recursos. Recordemos que inicialmente yo les mencionaba que un sistema operativo tiene recursos principales como lo son almacenamiento, que puede ser memoria principal o la memoria secundaria, otro que es procesamiento, la, y el sistema de entrada y salidas, sistema de interconexión también. ¿Verdad? El sistema de interconexión muy poco que interactuar. Entrada y salida, si puedo determinar qué tanta entrada y salida puede tener mi sistema operativo cuando hay mucho flujo de datos, por ejemplo en bases de datos. Entonces necesito conocer el estatus y la salud de mi sistema en función de algunos comandos, ¿verdad? Algunos comandos que vamos a ver, por ejemplo, cómo ver dinámicamente lo que está pasando en mi equipo, o ver una vista estática también de lo que está sucediendo en mi equipo, ¿ya? El primer comando, ¿verdad?, que vamos a ver, voy a quitar esto porque esto está en modo, ese lo voy a quitar de allí, porque está en modo Ubuntu, y nosotros estamos utilizando CentOS. Déjenme buscarle la opción para CentOS. Que sería esta que está aquí. ¿Ok? O sea, ¿cómo nosotros vamos a poder evaluar el rendimiento del sistema, ¿verdad?, para detectar un problema y cómo corregir ese problema? Cómo definir, por ejemplo, qué está causando el problema con algunos comandos que nos pueden indicar qué procesos pudieran estar, por ejemplo, consumiendo recursos en función de los tres aspectos que le decía, ¿no? Memoria, entrada y salida, y sistemas de interconexión. Entonces es muy importante tener información esencial del rendimiento del sistema. ¿Qué procesos hay en ejecución? La memoria disponible, o por ejemplo en el caso de almacenamiento secundario, número de particiones y la información de disponibilidad de espacio en esas particiones. Muchos de los problemas que tenemos en Linux es porque se agota el espacio en almacenamiento secundario y nuestro sistema no puede procesar, para algunos casos, el comando, porque tiene que almacenarlo en memoria secundaria. Al determinar el rendimiento del sistema, o sea, si lo vamos a determinar con estos comandos que vamos a ver, tenemos que primero definir el problema con todo el detalle que sea posible, o sea, qué está pasando, y para eso utilizamos el comando. Luego, ver la causa del problema, que también nos puede dar un poco de luces
el mismo, la misma actividad del sistema, formular objetivos para mejorar el rendimiento del sistema. En algunos casos no podemos utilizar, por ejemplo, las instantáneas, porque utilizar una instantánea hacia atrás puede significar perder muchos datos. Un día de datos en una instantánea puede significar 30.000 registros, cómo los recuperamos, o información ya procesada y no queremos perderla. Modificar nuestro sistema, ¿verdad? Programas o aplicaciones que nos den o nos lleven a esta mejora del sistema. Monitorear el sistema para ver si los cambios que realizamos han sido efectivos. Y nuevamente, o sea, como todo algoritmo, verificar nuevamente si hay problemas que resolver. El primer comando que vemos nosotros es el comando uptime. Este comando nos dirá, dice, bueno, ¿para qué me sirve conocer cuánto tiempo lleva el sistema funcionando? Uptime. Esto es lo que nos vamos a limpiar la pantalla. Uptime. Nos dice a nosotros acá, ¿verdad? ¿Cuántos días tiene nuestro sistema funcionando? Dice que tiene 395 días en funcionamiento. No se ha apagado el sistema, no se hace un shutdown, ¿verdad? 55702. Vamos a ver acá un poquito más de información. Dice "-p", vamos a colocarlo en "-p" para que nos dé, dice, información más interesante. Dice que tiene arriba un año. En vez de verlo como días, lleva 1 año, 4 semanas, 3 días, 19 horas, 1 minuto en funcionamiento. Debe haber cambiado, ¿ok? Nos da la hora actual del sistema. Nos dice, por ejemplo, acá de 1902, cuando levantó el sistema, cuántos usuarios actualmente hay conectados en el sistema y la carga promedio. Esta carga promedio se expresa con 3 valores. En los últimos tantos segundos, en el último minuto y en los últimos 5 minutos. Creo que son 15 segundos que nos dice acá, por ejemplo, en el último minuto, 5 y 15 minutos, disculpen, es así la forma. Vamos a ver acá. Dice aquí, la carga promedio en el último minuto fue de 0.08 de un 100% de mi procesador. O sea, tiene una carga muy baja. En los últimos 5 minutos, 0.05%. Y en los últimos 15 minutos, 0.05%. O sea que con esto yo puedo detectar si empieza a funcionar algo mal, un bajo rendimiento del sistema, me va a decir a partir de cuándo fue que empezó a incrementarse el consumo de recursos. Si fue en el último 5 minutos, ¿qué instalamos? ¿Qué se hizo en los últimos 5 minutos? ¿Qué aplicación entró en los últimos 5 minutos? O en los últimos 15 minutos. ¿Ya? 15 minutos hacia atrás es todo lo que tenga que ver en ese conteo hacia atrás. Entonces con este comando veo información que es valiosa para poder tomar una decisión inmediata sobre cómo está mi sistema. Otro de los comandos, diga. Si uno puede crear un script con esos resultados para mandar un mensaje que cuando el sistema se está sobrecargando. Sí se puede. Tendríamos que entonces hacer un cut de estas columnas que están aquí. De hecho van a ver un ejercicio en un laboratorio que les va a decir corte de tal lugar, porque esto está separado por comas. Yo puedo decir, mira, hay un archivo que te voy a pasar que es esto, que está separado por comas, y saca de allí esta información que está aquí. ¿Ya? Cualquiera de estas que estén aquí. Indicarías la columna 1, la 2, o la 3, o la 4, la 5, la 6, o la 7, que es los últimos 15 minutos. El otro comando es el comando ps-tree. Así como está el comando tree que le permitía, no lo tengo instalado, aquí instalado, vamos a ver.
tree me permite ver el árbol de directorios de mi sistema, ¿verdad? También yo puedo ver este comando pstree. Este es el árbol de procesos de mi sistema. Recordemos que el primer proceso que inicia en el sistema es el proceso init. En este caso está siendo representado, ¿verdad?, por este que se llama systemd, pero es el proceso init el que hace todo el inicio. Y luego a partir de él se empiezan a crear o levantar los otros procesos en el sistema. Entonces aquí yo veo, por ejemplo, mi proceso principal y empiezo a ver, por ejemplo, unos procesos secundarios, el proceso Apache, el proceso ATD, AuditTD, ChildCron para planificación de procesos, cPanel, Doublecut, Exim, exacto, o sea, toda la lista de procesos, pero organizados jerárquicamente. O sea, esto me dice qué proceso es padre y qué proceso es hijo. Por ejemplo, ATD es un proceso hijo del proceso systemd. Pero también puedo ver que el proceso AuditTD, ¿verdad?, tiene un hijo que se llama AuditTD, pero acá lo veo mejor. Por ejemplo, Doublecut tiene un proceso hijo que se llama Config. Y eso lo puedo ver más claro cuando hagamos el listado del número de procesos de cada uno de ellos. O sea, aquí veo quién es proceso padre y quién es proceso hijo. Aquí, por ejemplo, este Leak Protect es un proceso hijo del proceso HTTPD, y este a su vez es hijo del proceso systemd. Entonces con esto veo rápidamente mi jerarquía de procesos y qué procesos son dependientes unos de otros. ¿Preguntas? ¿Cuál era el comando, profesor? Para ver eso. ¿Cómo? Para ver ese listado, ¿cuál era el comando? pstree. Ese, Este comando. no lo está mostrando, no sé si se congeló la pantalla. ¿Cómo? Ah, sí, ya, PC, ya, ahora sí. pstree. pstree me da solamente el árbol de proceso, pero no veo el detalle del proceso. O sea, la información de ese proceso en cuanto a gestión de recursos. Para eso vamos a utilizar este comando, ps. Si lo veo así, solo me va a dar información de solamente los procesos que se levantan en la terminal. Por ejemplo, sudo, que está corriendo, el proceso bash, que es el proceso de ejecución, y el último proceso en ejecutarse, que fue el comando ps. Eso es lo que me da el comando process, y me dice cuál es el ID del proceso y en qué terminal está corriendo. Por ejemplo, ps está corriendo en la terminal virtual 0 con número de proceso 6523. Y así, por ejemplo, veo los otros comandos que anteriormente ya se habían ejecutado. Por ejemplo, yo corro sobre un bash, así que ese bash es el 30765. Pero también estoy viendo que el comando su que ejecuté es el 30764. Pero antes de eso había ejecutado un sudo que es el 30763. Pero el proceso actual, ¿verdad?, es el 6523. Si ejecuto ps nuevamente, vean que el proceso ahora nuevamente cambió. El ps es el 6592, un proceso que inició y terminó. Si lo vuelvo a ejecutar, es otro proceso diferente, 6738. Okay. Veamos ahora más información de estos procesos. Por ejemplo, ps-ef. Ahí le estoy metiendo dos argumentos nuevos a ese comando para ver más información. Este ya me da una lista de, por ejemplo, el comando que está en ejecución, el tiempo, ¿verdad?, del comando, que como lo ven acá, dice, vamos a ver si estaba acá, el tiempo que tiene de ejecución, el stand time de cuándo es. Como esto ya tiene un año, desde el 2021 corriendo este proceso que está aquí, ¿ven? Veo el proceso padre de él,
vemos que el proceso padre de este comando systemd es el proceso 0. Que él es el process ID 1. Aquí me falta un comando, que es el initd, que es el número 0. Aquí no lo veo, pero es el primero, ¿ya? Del cual se desprende el proceso systemd, donde viene el cat thread y todo lo demás. Pero ¿por qué no se ven? Porque este servidor está virtualizado, o sea, está dentro de una máquina virtual, corrigiendo como un VPS, por eso no lo veo. Pero debe estar ahí. ¿Ok? Entonces veo también quién es el propietario de ese proceso. Eso lo puedo ver con esta orden. Yo puedo alterar, por ejemplo, y ver otra información. Vamos a decirle menos help. Dice acá ps menos menos help. Ah, es que puse menos solamente. Vamos a ver. Menos menos help. No lo quiere desplegar. Dice el modo, si es modo simple, si es listado, si es la salida, si quiero ver los threads o si quiero ver todo. Vamos a ver aquí, dice, si es una salida simple, menos help simple, así, ok. Que me dice que es que este comando cambió en cuanto a la ayuda, ¿no? Dice que si yo quiero ver, por ejemplo, todos los procesos, escribo menos E o menos A. Si quiero ver todos sin la TTY, excepto las sesiones líderes, uso menos A. Pero si quiero ver todos, vamos a decirle que quiero verlos todos, menos A. Se quita la lista de todos los procesos, pero es un listado simple. Si quiero ver, por ejemplo, menos A, son nada más los de la terminal, no veo ningún otro proceso, solamente los que están corriendo en esta terminal. Si tengo, por ejemplo, solo los procesos que están en ejecución, interesante, ¿verdad? Actualmente solamente dice que hay un comando, un proceso en ejecución. Menos R era only running processes. Menos T, todos los procesos en esta terminal. No quiero ver los de otros usuarios. Entonces, si es en esta terminal, escribimos T mayúscula. Y en esta terminal solamente están corriendo estos procesos que aparecen aquí. Menos help. Vamos a decirle ahora un poco más complejo. List. En modo list puedo ver esto, el nombre del comando de ese proceso, el grupo al que pertenece, la sesión o el grupo efectivo de él, el número del proceso, ¿verdad? El padre de ese proceso, ¿verdad? Y el número de sesión o la terminal en la que se está ejecutando. O sea, ps menos c command name. Vamos a ver acá. Menos efc. Que no entiende lo que es la letra C. Vamos a ver acá en el listado. Ah, ok, tengo que especificarle cuál es el nombre del comando que quiero buscar si está en ejecución, si es Apache o HTTPD. Ok. Si es por un grupo, tendría que indicarle cuál es el grupo. O sea, ya este es más avanzado para poder buscar si ese proceso pertenece o no a un grupo que esté en ejecución. Eso sería más una búsqueda en específico. Sí. Para hacer búsquedas de proceso. Output. Si quiero ver columnas adicionales, full format,
Eso fue lo que escribí ahorita. EF, todos los procesos en formato full. Show Process Hierarchy, o sea, mostrar la jerarquía de procesos. Si quiero ver, por ejemplo, esto. FH. Entonces aquí vean, si hay una jerarquía de procesos, lo veo aquí, ¿ven? En esta. Veo quién pertenece a quién. Este pertenece a bash, este sub pertenece a sudo, este bash pertenece a ese sub que está aquí, ¿ven? Y voy viendo sus correspondientes padres. Por ejemplo, aquí veo que el padre de este proceso 7239 es el 30765, que es a su vez este que está aquí. Que el padre del 30765 es el 30764, aquí está, ¿ven? El padre del 30763 es este proceso que está aquí. Eso me lo puedo visualizar, también lo puedo ver con los ID que aparecen aquí. Número de proceso y su correspondiente proceso padre. Ok, ¿qué información se puede destacar de aquí? Por ejemplo, ¿qué usuario lanzó el proceso? Su ID de proceso, su ID de proceso padre, quién es el padre de él, porcentaje entre el tiempo usado realmente y el tiempo que lleva en ejecución. Eso es lo que dice porcentaje CPU o porcentaje MEM, fracción de memoria consumida. Es una estimación porque los procesos cambian muy rápido de consumo de memoria, dependiendo de lo que estén haciendo. Tamaño virtual del proceso, memoria real utilizada, la TTY y estadística, si está en ejecución, si está descansando, o sea, no está en ejecución, si está durmiendo porque hay un proceso de entrada y salida. Si ven en fundamentos del sistema operativo, hay un diagrama de estados que muestra, por ejemplo, cuando un proceso se crea, su siguiente estado pudiera ser entrar a un proceso en espera, en ejecución, un proceso que esté bloqueado, o esperando algo de entrada y salida. Por ejemplo, si yo escribo el comando, vamos a ver, el comando UserAdd. El comando UserAdd necesita, para poder trabajar, información, el nombre de usuario y contraseña. Necesita otros parámetros. O por ejemplo, cuando ejecuta un comando como login, el comando login se ejecuta y espera, dame el nombre del usuario. Pero el comando, hasta que yo no le dé el nombre del usuario, él no puede hacer nada. Hasta que no le dé la contraseña, no hace nada. O sea, él está en espera de una entrada y salida. Yo puedo ver si el proceso está interrumpible, o sea, está dormido, porque está esperando una entrada y salida del teclado. La prioridad, que es el nice, si es una prioridad baja, es mayor que 0. Eso vamos a verlo también en un ejercicio, cómo cambiar la prioridad de un proceso. Es decir, mira, yo creo que este proceso tenga una prioridad baja. Cualquier número mayor de 0 le da prioridad baja y no es elegible o tiene menos elección para ejecución en el sistema. O si le doy un número menor que 0, por ejemplo, menos 3, menos 4, menos 10, es un proceso que tiene más prioridad sobre otros procesos. Procesos que están dormidos, procesos parados, detenidos, procesos zombie, son procesos que están en el sistema, pero jamás se va a ejecutar porque su proceso padre ya terminó y él quedó en el sistema. Es un proceso zombie. El sistema operativo puede detectar cuando un proceso zombie que está consumiéndome recursos y yo necesito finalizarlo. Eso lo puedo ver con esta información de estadísticas del sistema. EF. Esa no la veo acá. Y aún cuando está en formato full. Vamos a poner el formato full para ver acá. F mayúscula. Vamos a ver este otro comando. psaux. AUX. psaux significa todos procesos que sean de usuario y que sean procesos de terminal. Por eso le decía, hace un poquito que estaba viendo aquí el comando ps -help. Anteriormente la ayuda era diferente. Vamos a ver.
H. Sí, muy diferente. Toda la ayuda. Ujú. Así sí. Ok. Seleccionarlo por lista. Si el formato es extra full, full format, incluyendo líneas de comandos, H, show, process hierarchy, trabajos, formato de los trabajos, en formato BSD, que es un sistema operativo, también un formato de sistema operativo, formato largo, -S, señales, las señales que uno le puede enviar al proceso, que eso lo vamos a ver también, cómo se le pueden alterar para matar, por ejemplo, un proceso o cambiarle su prioridad. Memoria virtual, en el caso de los hilos, si son procesos. Estaba buscando la X, pero no la veo por ningún lado aquí ahora. Así que está X mayúscula de formato de registro, pero la X minúscula no la veo. Así está aquí, ¿ve? Proceso sin control de la TTY. O sea, yo estoy en una terminal ahorita mismo. Yo quiero ver aquellos procesos que no dependen de una terminal. O sea, que son, pueden ser un programa que quedó en ejecución o un servicio en el sistema. Entonces, para eso utilizo esta orden. PS a UX. Todos los procesos de usuario, vamos a ver la U, creo que estaba por aquí. Aquí está. Effective User ID or Name, quién es el usuario, pero también aquellos procesos que no están en control de una terminal. O sea, no hay nadie en la terminal, sino que el mismo sistema operativo, a través de una orden interna, lo ha gestionado y está en ejecución. Para eso me sirve este comando que está aquí, PSAUX, y me da todos los procesos que están en ejecución. Usuario, su porcentaje de CPU, que es lo que veíamos acá. Porcentaje entre el tiempo usado realmente y el tiempo que lleva en ejecución. O sea, no tiene nada, ¿ves? Uso de memoria, fracción de memoria consumida, 0,0000. Está bastante bajo. Acá sí vemos uno, por ejemplo, Top Null, Nidus. No tiene mucha actividad este servidor en este momento. ¿Okay? Stat. Aquí está en el stat, por ejemplo, lo que le había mencionado. Ese es un líder de sesión, este que vemos acá. Pero además me dice que el proceso está durmiendo, no está haciendo nada. O sea, tiene una SS. Vamos a ver si podemos ver otro que tenga otro estado diferente. Tiene un SN. Dice que es un proceso líder de sesión. Está dormido. Perdón, un proceso que está dormido, pero que tiene una prioridad bien baja. KSMD. Vamos a ver si hay otro por aquí que tenga... Hay un proceso que está corriendo en background. Esto que dicen más. Es un proceso dormido. Es un proceso líder de sesión, pero que está corriendo en background. Este que está aquí, SSL, que tiene múltiples hilos en ejecución. O sea, un proceso que levantó otros subprocesos. No hay ninguno que tenga una forma diferente. Este R que está aquí en ejecución, que es el que acabo de ejecutar ahorita, ¿ven? AUX, PS, AUX. Proceso en ejecución. Ok, no sé, preguntas hasta aquí. Creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Hay bastante información para poder hacer y trabajar el día miércoles en el laboratorio con el tema de procesos. Preguntas. Profesor, en esa parte de los procesos zombie, el hecho que el padre ya no está en funcionamiento y solamente queda el hijo. Pero en eso no podría que también se apagara el hijo instantáneamente. Si No. el padre ya no, el proceso no. Bueno, es que en teoría debería ser que tú eliminas el proceso
padre y debería irse el hijo, pero en algunas ocasiones, si tú eliminas al padre, ¿verdad? Y tu sistema lo permite eliminar, pero tu proceso hijo estaba haciendo alguna tarea y queda en ejecución y termina, ese proceso queda ahí en el sistema y eso pasa. Queda como un proceso que dice zombie, ¿no? O sea, que está ahí vagando en el sistema sin hacer nada, consumiendo recursos. Comprendo, profesor. Ujú. Ok, ¿preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces cerramos la sesión por el día de hoy y continuamos entonces el día miércoles. Preguntas para el miércoles, por favor, sobre el proyecto. Muy importante, ¿eh? Esta semana es crítica para que ustedes puedan levantar todos esos servicios que tienen pendientes. De acuerdo, profesor. ¿Sí? Cómo no. Que tengan buen día. Gracias. Igual, profesor. Hasta luego. Hasta luego.